Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Olivia Morgan, y a los 27 años, nunca esperé estar luchando contra mi propia familia por el legado de mis abuelos. Cuando me gradué de la Facultad de Derecho, mi primer acto fue transferir el patrimonio de $3 millones de mis abuelos a un fideicomiso. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron, sonriendo. Hicimos que la casa quedara a nombre de papá. Tienes hasta el viernes para irte. Yo solo sonreí y respondí, ¿de verdad creen que dejaría que eso sucediera? Sus caras cuando regresaron con los de la mudanza y vieron quién esperaba en el porche. No tuvo precio. Antes de sumergirme en esta historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Si esta historia resuena con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Créanme, querrán ver cómo se desarrolla este drama familiar. Para entender por qué tomé medidas tan drásticas para proteger el patrimonio de mis abuelos, necesitan conocer la historia. Mis abuelos, Harold y Martha Morgan, me criaron desde los 5 años. Mis padres, Richard y Elaine, esencialmente me abandonaron para perseguir sus carreras en otro estado. Lo que realmente perseguían era una vida libre de responsabilidades, saltando entre esquemas para hacerse ricos rápidamente que inevitablemente fracasaban. El hogar de mi infancia era una hermosa casa victoriana en un barrio histórico de Boston. La casa había pertenecido a la familia de mi abuelo durante 3 generaciones, junto con otras propiedades e inversiones valiosas que componían su patrimonio. El valor estimado rondaba los $3 millones, una suma nada insignificante bajo ningún concepto, pero para mí, esa casa era simplemente mi hogar, el lugar donde aprendí lo que significaba una familia de verdad. Cada mañana, la abuela Marta me despertaba con el olor a magdalenas recién horneadas. Al levantarse, pequeña abogada, me llamaba. Mucho antes de que considerara siquiera la facultad de Derecho, el abuelo Harold me enseñó a pescar en el pequeño estanque del parque local, con una paciencia infinita mientras yo enredaba una y otra vez el sedal. Por las noches, nos sentábamos en la biblioteca, cada uno con su propio libro, compartiendo ocasionalmente pasajes que nos parecían interesantes. Esos momentos tranquilos de conexión lo significaban todo para mí. De mis abuelos aprendí los valores que darían forma a mi vida: honestidad, trabajo duro y responsabilidad. El abuelo siempre decía, tu palabra es tu compromiso, Olivia. Rómpela y perderás algo que nunca podrás volver a comprar. La abuela enfatizaba la educación y la independencia. Una mujer debe ser capaz de valerse por sí misma, especialmente cuando otros intentan derribarla. Mi relación con mis padres biológicos y mi hermana menor, Valerie, era, en el mejor de los casos, complicada. Nos visitaban quizás 2 veces al año, generalmente por Navidad, cuando se esperaban regalos, o al azar cuando necesitaban dinero. Cada visita seguía el mismo patrón, un afecto exagerado seguido de preguntas casuales sobre cómo iban las inversiones del abuelo, culminando en una historia lacrimógena sobre gastos inesperados y solicitudes de préstamos que nunca se devolvían. Papá se había declarado en bancarrota 2 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Mamá había estado involucrada en varios negocios cuestionables, vendiendo de todo, desde píldoras dietéticas milagrosas hasta tiempos compartidos. Vivían por encima de sus posibilidades, siempre persiguiendo la siguiente oportunidad que finalmente los haría ricos. Valerie, 7 años menor que yo, creció observándolos y aprendiendo de ellos. Para su adolescencia, ya había dominado sus técnicas de manipulación y sentimiento de merecimiento. Tu hermana también debería venir a vivir con nosotros, sugirió una vez la abuela después de una visita particularmente desastrosa en la que Valerie había robado dinero de mi alcancía. Pero mis padres se negaron. Valerie era su bebé, la hija que podían permitirse criar porque exigía muy poca crianza real. A medida que mis abuelos envejecían, la dinámica familiar se volvía cada vez más tensa. Papá comenzó a llamar con más frecuencia, haciendo preguntas directas sobre su salud, su testamento, sus asesores financieros. Mamá enviaba enlaces a comunidades de jubilados, sugiriendo que la casa era demasiado para ellos. Cada visita se volvía más estresante, con conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en una habitación. A lo largo de mis años escolares, destaqué académicamente, animada por el apoyo inquebrantable de mis abuelos.
Mientras otros niños recibían teléfonos nuevos o ropa de moda como recompensa, mis abuelos invertían en libros, membresías de museos y viajes educativos. A los 16, empecé a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca local para ayudar con los gastos. Mis abuelos insistían en que era innecesario, pero yo veía cómo los costos de las recetas y los impuestos sobre la propiedad estaban afectando sus ingresos fijos. Mi decisión de estudiar Derecho fue influenciada por un incidente en nuestro vecindario cuando estaba en el último año de secundaria. Una pareja de ancianos, los Wilson, perdió los ahorros de toda su vida a manos de su hijo, quien los había convencido de firmar un poder notarial y luego vació sus cuentas. La impotencia y la traición que experimentaron me atormentaron. Quería entender cómo prevenir tales injusticias, especialmente para las personas mayores vulnerables. La universidad y luego la facultad de Derecho fueron un desafío, ya que la salud de mis abuelos comenzó a declinar. El abuelo desarrolló problemas cardíacos que requirieron múltiples cirugías. A la abuela le diagnosticaron demencia en etapa temprana. Asistí a una universidad local para poder vivir en casa y ayudar a cuidarlos, rechazando becas para escuelas más prestigiosas que estaban más lejos. Durante mi último año de la facultad de Derecho, tomaba clases durante el día, estudiaba por la noche y ayudaba con las citas médicas y el cuidado en el hogar en el medio. Era agotador, pero ellos habían sacrificado mucho por mí. Era simplemente lo que hace la familia. El día que me gradué de la facultad de Derecho fue agridulce. De pie con mi toga y birrete, escaneando al público, vi al abuelo en su silla de ruedas, con el tanque de oxígeno a su lado, y a la abuela sentada junto a él, a veces con aspecto confundido pero sonriendo ampliamente cada vez que nuestras miradas se encontraban. Habían insistido en asistir a pesar de sus problemas de salud. Ni los caballos salvajes podrían mantenernos alejados, había declarado el abuelo esa mañana mientras le ayudaba con la corbata. Mis padres y Valerie estuvieron notablemente ausentes, a pesar de haber recibido invitaciones con meses de antelación. Mamá había enviado un mensaje de texto esa mañana con una excusa vaga sobre problemas con el coche. Hacía mucho que había dejado de esperar su presencia en los momentos importantes de mi vida, pero su ausencia todavía dolía. Después de la ceremonia, celebramos en el restaurante italiano favorito del abuelo. Él levantó un brindis tembloroso con su vaso de agua. Por nuestra Olivia, que nos enorgullece cada día más. La mejor nieta y ahora la mejor abogada de Massachusetts. La abuela asintió con entusiasmo, añadiendo, lista como un látigo, igual que su abuelo. Su orgullo por mi logro me llenó de alegría y de la determinación de ser digna de la fe que tenían en mí. Durante mi último semestre, había tomado un curso electivo sobre Derecho de la Tercera Edad y Planificación Patrimonial. Lo que comenzó como una elección práctica, dada la situación de mis abuelos, se convirtió en un interés apasionado. La profesora Sarah Winters, una exfiscal especializada en casos de abuso a personas mayores, me abrió los ojos a la prevalencia de la explotación financiera de los ancianos, a menudo por parte de miembros de la familia. La mayor amenaza para la seguridad financiera de las personas mayores rara vez proviene de extraños, nos dijo la profesora Winters en clase. El 70% del abuso financiero a personas mayores es perpetrado por familiares o cuidadores de confianza. El sentimiento de traición suele ser más devastador que la pérdida financiera. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Comencé a investigar medidas de protección, en particular los fideicomisos irrevocables, que podían proteger los activos de familiares depredadores mientras aseguraban que la persona mayor conservara el control durante su vida. Empecé a notar con creciente alarma los paralelismos entre los casos de estudio que discutíamos y la situación de mi propia familia. 2 semanas después de la graduación, concerté una cita secreta con Nancy Hoffman, una especialista en Derecho de la Tercera Edad recomendada por la profesora Winters. Llevé copias de los documentos financieros de mis abuelos, a los que tenía acceso ya que había estado ayudando a gestionar sus facturas. Nancy revisó todo cuidadosamente, su expresión cada vez más preocupada. Tus instintos son correctos, me dijo finalmente. Dado el patrón de comportamiento que has descrito y estas recientes consultas de tu padre sobre el valor de las propiedades, hay motivos para preocuparse. Un fideicomiso irrevocable ofrecería una protección significativa, pero tus abuelos tendrían que establecerlo voluntariamente. ¿Has discutido esto con ellos? No lo había hecho, temiendo que desestimaran mis preocupaciones por lealtad a su hijo. Esa noche, reuní valor y abordé el tema suavemente después de la cena.
El abuelo reaccionó inicialmente exactamente como yo había temido. Richard es muchas cosas, pero nunca intentaría quitarnos nuestra casa, insistió, su voz áspera por la emoción. Sigue siendo mi hijo, Olivia. La abuela estaba callada, girando su anillo de bodas como solía hacer cuando estaba ansiosa. ¿Qué te hace pensar tal cosa, querida?, preguntó finalmente. A regañadientes, compartí lo que había observado, la creciente frecuencia de las visitas cada vez que su salud empeoraba, las preguntas sobre sus inversiones, las indirectas no tan sutiles sobre que la casa era demasiado trabajo. Luego les mostré algo que me había guardado para mí, un correo electrónico de papá a un agente inmobiliario, preguntando sobre ventas comparables en su vecindario y el valor potencial de mercado de su casa, que había descubierto mientras ayudaba al abuelo con su computadora. La abuela comenzó a llorar en silencio. Nos pidió prestados $50,000 hace 5 años, admitió, para una oportunidad de negocio que no podía esperar. Prometió devolverlo con intereses, pero cuando tu abuelo le preguntó al respecto la Navidad pasada, se enojó. Dijo que éramos lo suficientemente ricos como para no extrañarlo, que le debíamos por haberte acogido a ti en lugar de él. El rostro del abuelo se había vuelto cada vez más pálido. Muéstrame esa información del fideicomiso otra vez, dijo finalmente, su voz cargada de resignación. 3 días después, nos reunimos con Nancy Hoffman, y comenzó el proceso de establecer el fideicomiso familiar Morgan. El proceso legal fue complejo y requirió múltiples reuniones con abogados, asesores financieros y el banco. Estructuramos el fideicomiso de manera que mis abuelos conservaran el control y el beneficio total de todos los activos durante su vida, pero después de su fallecimiento, yo me convertiría en la fideicomisaria. La casa, su cartera de inversiones y otras posesiones valiosas se transfirieron a la propiedad del fideicomiso, protegiéndolos de posibles reclamaciones o manipulaciones. Durante todo el proceso, mantuvimos un secreto absoluto. Mis abuelos no le contaron a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, sobre el acuerdo. Yo todavía vivía con ellos, trabajando en un pequeño bufete de abogados especializado en derecho de familia, y comenzando a construir mi carrera mientras ayudaba a cuidarlos. Para los de afuera, nada había cambiado, pero yo dormía mejor sabiendo que su legado y su hogar estaban protegidos de cualquier plan que mis padres pudieran estar contemplando. 6 meses después de establecer el fideicomiso, la salud del abuelo empeoró drásticamente. Lo que habíamos pensado que era simplemente fatiga relacionada con su condición cardíaca fue diagnosticado como cáncer de páncreas en etapa avanzada. El pronóstico era sombrío, de 3 a 6 meses como máximo. Estábamos devastados. De alguna manera, la noticia de su diagnóstico llegó rápidamente a mis padres. De repente, comenzaron a llamar a diario y a visitar semanalmente, algo sin precedentes en todos los años que había vivido con mis abuelos. Valeria incluso se tomó una licencia de su trabajo en un salón de uñas para ayudar, aunque su ayuda consistía principalmente en revisar armarios y gabinetes, catalogando objetos de valor cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Una noche, escuché una conversación entre mis padres en el jardín. Pensaban que todos estaban dormidos, pero yo me había levantado para darle la medicación al abuelo. Una vez que el viejo se haya ido, tenemos que movernos rápido antes de que ella tenga tiempo de esconder algo, decía papá. Mamá está tan confundida estos días. Firmará cualquier cosa que le pongamos delante. ¿Y qué hay de Olivia?, preguntó mamá. Siempre está vigilando. Y ahora es abogada. Es una abogada novata con préstamos estudiantiles y sin experiencia real, se burló papá. Le ofreceremos una pequeña parte para que se calle. Si crea problemas, impugnaremos cualquier testamento por motivos de influencia indebida. Después de todo, ha estado viviendo aquí, dependiendo de ellos, posiblemente manipulándolos. ¿Quién le creería a ella por encima de nosotros, los verdaderos hijos? Me quedé helada, el vaso de agua en mi mano se calentaba, mientras continuaban planeando cómo venderían la casa, liquidarían las inversiones y finalmente tendrían el estilo de vida que merecían. Cuando Valerie se unió a ellos, añadiendo con entusiasmo sus propias ideas sobre qué antigüedades alcanzarían los precios más altos, me sentí físicamente enferma. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Nancy Hoffman, confirmando que todos los documentos del fideicomiso estaban debidamente archivados e inexpugnables. Me aseguró que la protección era sólida,
pero me advirtió que estuviera atenta a cualquier intento de hacer que mi abuela firmara nuevos documentos una vez que mi abuelo falleciera. A medida que el abuelo se debilitaba, parecía sentir a los buitres dando vueltas. Una noche, mientras estaba sentada con él mientras luchaba por respirar cómodamente, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Prométeme que protegerás a tu abuela y esta casa», susurró. «No es solo una propiedad, Olivia. Es la encarnación física de la historia de nuestra familia, nuestro amor, nuestros sacrificios». Richard nunca entendió eso. Él solo ve signos de dólar donde yo veo recuerdos. Lo prometí, con las lágrimas corriendo por mi rostro, y él asintió, satisfecho. 3 días después, entró en coma. Falleció pacíficamente a la mañana siguiente con la abuela y yo a su lado. El funeral fue pequeño y digno, tal como el abuelo lo hubiera querido. Unos pocos amigos cercanos, vecinos y excolegas se reunieron para celebrar su vida. Mis padres y Valerie llegaron 20 minutos tarde, vestidos de manera inapropiadamente llamativa para un funeral, y se fueron inmediatamente después del servicio, alegando que tenían un largo viaje por delante. Antes de irse, papá me apartó y me preguntó sin rodeos sobre el testamento y cuándo se leería. Pronuncié un simple elogio, centrándome en la integridad del abuelo, su gentil sabiduría y su amor incondicional. Al mirar a la pequeña concurrencia, me di cuenta de que una vida bien vivida no se mide por la riqueza acumulada, sino por el amor compartido. El abuelo había sido rico, en efecto, según esa medida. Después del funeral, la realidad de ser la única cuidadora de la abuela se asentó pesadamente sobre mis hombros. Su demencia había estado progresando lentamente, pero el duelo aceleró su declive. Algunos días me reconocía al instante. Otros días preguntaba repetidamente cuándo volvería el abuelo a casa. Cada vez tenía que recordarle suavemente que se había ido, viendo cómo su corazón se rompía de nuevo. Reorganicé mi horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, tomando casos en los que podía trabajar en gran medida de forma remota. Contraté a Margaret, una compasiva asistente de salud a domicilio, para que se quedara con la abuela cuando necesitaba estar en la oficina o en el tribunal. Por las noches, establecimos nuevos rituales, ver películas clásicas que la abuela todavía recordaba de su juventud, mirar viejos álbumes de fotos y leer en voz alta sus libros favoritos. Estas actividades parecían anclarla, proporcionando islas de claridad en su estado mental cada vez más confuso. Mis padres llamaban ocasionalmente, siempre preguntando por la condición de la abuela de una manera que parecía más un seguimiento de una inversión que una expresión de preocupación genuina. Cada vez proporcionaba información mínima, volviéndome cada vez más protectora a medida que la abuela se volvía más vulnerable. 6 meses después de la muerte del abuelo, la abuela desarrolló neumonía. A pesar del tratamiento agresivo, su debilitado sistema no pudo combatir la infección. Sus últimos días fueron pacíficos, en casa, en su propia cama, como ella había deseado. Le leí de Jane Austen, su autora favorita, y puse la música clásica que ella y el abuelo habían amado. En su última noche, tuvo un momento de completa lucidez. Me miró y apretó mi mano. Elizabeth, dijo, confundiéndome con mi madre. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, tan diferente de... Se interrumpió, luego volvió a enfocarse. Cuida de nuestra Olivia. Antes de que pudiera corregir su confusión, se había vuelto a dormir. Nunca más despertó, falleciendo silenciosamente en la noche, con su mano todavía en la mía. El funeral fue aún más pequeño que el del abuelo. Mis padres no asistieron en absoluto, enviando un arreglo floral genérico con una tarjeta firmada por su secretaria. No me sorprendió, solo me confirmó tristemente mi comprensión de su verdadera naturaleza. Enterré a mi abuela junto a mi abuelo en el pequeño cementerio donde descansaban generaciones de Morgans, consolándome al saber que estaban juntos de nuevo. Regresé a una casa vacía que resonaba con recuerdos tanto reconfortantes como dolorosos. Por primera vez, estaba verdaderamente sola, sin los abuelos que habían sido mis anclas, mi verdadero norte. Pero también estaba fortalecida por su legado de amor y los valores que me habían inculcado. Los honraría protegiendo lo que habían construido y usándolo como ellos hubieran deseado. 2 semanas después del funeral de la abuela, mientras todavía me adaptaba al silencio de la casa y a la enormidad de mi pérdida, sonó el timbre un domingo por la mañana. Cuando abrí la puerta, encontré a mis padres y a Valerie de pie allí,
con expresiones sombrías cuidadosamente dispuestas en sus rostros. «Oh, Olivia», exclamó mamá, atrayéndome a un abrazo rígido que se sentía más como una actuación que como un afecto genuino. Lamentamos mucho lo de mamá. Vinimos tan pronto como pudimos despejar nuestros horarios. Papá asintió solemnemente. La familia necesita permanecer unida en momentos como estos, declaró, dándome una palmada torpe en el hombro antes de pasar a mi lado hacia el vestíbulo, sus ojos ya escaneando los muebles antiguos y las obras de arte. Valerie, de 20 años pero vestida como una adolescente, me dio un rápido abrazo de lado. Esta casa es incluso más grande de lo que recordaba, comentó, sin molestarse en ocultar su evaluación de su valor. Los invité a pasar con una cortesía superficial, ofreciéndoles café y los pasteles que había comprado el día anterior. Mientras nos sentábamos en la sala de estar, la conversación siguió un guión que podría haber escrito de antemano, comenzando con preguntas superficiales sobre los últimos días de la abuela y girando rápidamente hacia asuntos de herencia. ¿Has tenido la oportunidad de revisar sus papeles?, preguntó papá, intentando una indiferencia casual. Supongo que hay un testamento que necesita ser legalizado. Estoy manejando todo, respondí neutralmente. Sus asuntos estaban en buen orden. Mamá se inclinó hacia adelante, su voz bajando a lo que probablemente pensó que era un tono comprensivo. Debes sentirte muy sola en esta casa tan grande tú sola. Es mucho para que una persona lo mantenga. En realidad, me las arreglo bien, dije. Amo esta casa. Bueno, por supuesto que sí, cariño, dijo mamá con una sonrisa condescendiente. Pero siendo realistas, una mujer joven como tú debería estar en un apartamento moderno en el centro, cerca de otros jóvenes profesionales. Tu padre y yo hemos estado pensando que podríamos ayudarte a vender este lugar y encontrar algo más adecuado. Papá asintió con entusiasmo. Los valores de las propiedades en este vecindario están en su punto más alto. Sería inteligente vender ahora antes de que el mercado cambie. Y por supuesto, añadió Valerie, examinando su manicura, lo que provenga del patrimonio de la abuela y el abuelo debería dividirse equitativamente entre los miembros de la familia. Quiero decir, solo porque viviste con ellos no significa que te lo quedes todo, ¿verdad? Su transparencia era casi cómica. Si no hubiera estado de luto y disgustada, podría haberme reído de lo mal que disfrazaban su codicia. En cambio, simplemente declaré que no tomaría ninguna decisión sobre la casa en el futuro inmediato y cambié de tema. Se quedaron 3 días, durante los cuales sorprendí a mi madre revisando el joyero de la abuela cuando pensaba que yo estaba en una llamada de trabajo, a mi padre midiendo habitaciones y tomando fotos, para el recuerdo, y a Valerie tratando de sacarle información a Margaret sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad. En la segunda noche, salí al porche trasero a tomar un poco de aire y escuché a mi padre en su teléfono hablando con alguien sobre el valor de los bienes raíces. Las comparables muestran al menos 3.2 millones en este mercado, decía. Quizás más con algunas actualizaciones. Solo necesitamos movernos rápido una vez que tengamos el control. Más tarde esa noche, encontré una ventana del navegador abierta en la computadora portátil de Valerie que mostraba resultados de búsqueda para impugnar un fideicomiso y contestar una herencia. Cuando revisé el historial de navegación, descubrí búsquedas de abogados de sucesiones locales y cómo probar influencia indebida. A la mañana siguiente, los confronté suavemente durante el desayuno. Noto que todos parecen muy interesados en la casa y los bienes de la abuela, dije con calma. ¿Hay algo específico que esperan encontrar? Papá se sonrojó, pero se recuperó rápidamente. Solo tratando de ayudarte a arreglar las cosas, cariño. Tienes suficiente en tu plato con tu nueva carrera y todo este duelo. Mamá asintió enérgicamente. Solo estamos preocupados por ti, querida. Tanta responsabilidad para alguien tan joven. Y queremos asegurarnos de que todo sea justo, añadió Valerie con énfasis. La abuela y el abuelo podrían haber estado confundidos en sus últimos años. Simplemente asentí y dije que apreciaba su preocupación, pero que tenía todo bajo control. Se fueron más tarde ese día con promesas de volver pronto para ayudar más. En el momento en que su coche se alejó, llamé a Nancy Hoffman y la puse al día de la situación. Me aconsejó que estuviera alerta, pero me aseguró que el fideicomiso estaba seguro. Durante varias semanas, no supe nada de ellos.
Empecé a esperar que hubieran aceptado la situación y seguido adelante. Estaba inmersa en un nuevo caso en el trabajo y finalmente comenzando a establecer una rutina que no giraba en torno al cuidado de nadie cuando reaparecieron sin previo aviso. Los tres caminaron por el sendero frontal mientras yo salía para el trabajo, sus expresiones triunfantes. Papá llevaba una carpeta de documentos. «Buenos días, Olivia», dijo, su voz goteando falsa compasión. «Odiamos hacer esto, pero necesitamos hablar sobre tu situación de vivienda». Mamá dio un paso adelante, su sonrisa tensa. «Encontramos unos papeles en nuestra caja de seguridad. Un testamento antiguo que tus abuelos firmaron hace años, dejándole todo a tu padre como su único hijo. Lo hemos hecho verificar por un abogado. También tenemos papeles que muestran que la casa ha sido transferida a nombre de papá», añadió Valerie con regocijo. «¿El fideicomiso que crees que lo protege todo? Aparentemente no es válido cuando hay un testamento previo». Papá me extendió la carpeta. «No somos irrazonables. Te daremos hasta el viernes para empacar tus cosas. Ya hemos encontrado un comprador para la casa». Miré sus rostros engreídos, la carpeta con lo que estaba segura eran documentos fraudulentos, y sentí una extraña calma apoderarse de mí. ¿De verdad creen que dejaría que eso sucediera?, pregunté en voz baja. Su confianza flaqueó momentáneamente, pero papá se recuperó rápidamente. «Esto va a suceder, te guste o no». «¿El viernes, Olivia?» «Fuera para el mediodía». Mientras se daban la vuelta para irse, les grité: «Antes de que hagan algo irrevocable, quizás quieran consultar a un abogado mejor, uno que sepa la diferencia entre un testamento genuino y una falsificación». El rostro de papá se ensombreció. «No me amenaces, jovencita. No eres la única que sabe de leyes». Con ese último disparo, se fueron, confiados en su victoria. Inmediatamente llamé a Jake Thompson, un colega de mi bufete especializado en casos de fraude, y le expliqué la situación. «Tráeme esos documentos si puedes conseguir copias», dijo. «Esto suena a falsificación de manual». Pasé los siguientes 2 días preparándome para la confrontación que sabía que se avecinaba. Reuní todos los documentos del fideicomiso, contacté al banco y a la compañía de seguridad, y formé un pequeño equipo de profesionales legales dispuestos a ayudar. El jueves por la noche, me senté en el columpio del porche, el lugar favorito del abuelo, y sentí su presencia a mi lado. «No dejaré que se lleven tu legado», le prometí al aire de la noche. «Ni una sola pieza». En el momento en que mi familia se fue con sus amenazas y documentos fraudulentos, entré en acción. Mi formación legal se activó junto con los instintos protectores que mis abuelos habían fomentado. Ya no se trataba solo de una herencia. Se trataba de honrar mi promesa de proteger el legado de mis abuelos y de enfrentarme a años de manipulación y sentimiento de merecimiento. Primero, llamé a Jake Thompson, el mejor litigante de mi bufete y especialista en casos de fraude. «¿Puedes venir esta noche?», pregunté. «Mi familia está tratando de robar el patrimonio de mis abuelos con documentos falsificados. Me dan hasta el viernes para desalojar». Jake llegó en 1 hora junto con su asistente legal. Le expuse todo: los documentos del fideicomiso, los registros médicos de mis abuelos que demostraban que estaban competentes al firmar, el diario que había mantenido documentando el comportamiento sospechoso de mis padres y mi recuerdo de las afirmaciones fraudulentas que acababan de hacer. «Si lo que te mostraron es lo que creo que es, están cometiendo varios delitos graves», dijo Jake, con expresión sombría. «Falsificación, fraude, intento de robo por engaño. Pero necesitamos ver esos documentos para estar seguros». Mi siguiente llamada fue a Nancy Hoffman, quien había ayudado a establecer el fideicomiso. «Están haciendo su jugada», le dije, «y es tan descarada como temíamos». Nancy se mostró tranquilizadoramente calmada. «El fideicomiso es inexpugnable, Olivia. Pero deberíamos solicitar una orden judicial de emergencia para evitar cualquier registro de escrituras o transferencias fraudulentas. La redactaré esta noche y la presentaré a primera hora mañana». Con mi equipo legal movilizándose, recurrí a medidas de seguridad prácticas. Llamé a un cerrajero que llegó esa tarde para cambiar todas las cerraduras de la casa. A continuación, contacté a una compañía de seguridad para instalar cámaras que cubrieran todas las entradas. Al anochecer,
la casa estaba segura contra entradas no autorizadas. Hice una última llamada a mi banco, confirmando que todas las cuentas estaban protegidas y marcadas por actividad inusual. El gerente del banco, que había conocido a mis abuelos durante décadas, se horrorizó con mi situación y personalmente colocó alertas en todo lo relacionado con el patrimonio. Al caer la noche, organicé toda la documentación del fideicomiso, creando múltiples copias almacenadas en diferentes lugares, un juego en mi caja fuerte de casa, otro con Jaque, un tercero con Nancy y copias digitales aseguradas en un almacenamiento en la nube cifrado. Ningún punto único de fallo podría comprometer nuestra protección. Esa noche, mientras revisaba todo, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de mis padres y Valerie. Las dejé pasar al buzón de voz. Los mensajes comenzaron cortésmente, con papá sugiriendo que habláramos las cosas como adultos, pero rápidamente degeneraron en amenazas. No tienes idea de con quién te estás metiendo, gruñó el último mensaje de voz de mi padre. Soy tu padre, y me respetarás. Esa casa y ese dinero son míos por derecho, y los tendré de una forma u otra. A la mañana siguiente, me reuní con un equipo legal más grande reunido por Jaque y Nancy. Sofía Rodríguez, especialista en litigios de sucesiones, revisó nuestros documentos y estrategia. Su afirmación sobre un testamento previo que prevalece sobre el fideicomiso carece totalmente de mérito, confirmó. Una vez que los activos se transfieren a un fideicomiso irrevocable, ya no forman parte del patrimonio a ser distribuido por testamento. Cualquier abogado competente sabría esto, lo que sugiere que o tienen un abogado muy malo o, más probablemente, ningún abogado legítimo en absoluto. Desarrollamos un enfoque de múltiples frentes. Primero, la orden judicial que impide cualquier transferencia de propiedad. Segundo, una carta de cese y desistimiento con respecto a sus afirmaciones fraudulentas. Y tercero, la preparación para una posible demanda por acoso e intento de fraude si persistían. ¿Qué hay de los documentos que dicen tener?, pregunté. El supuesto testamento anterior y la transferencia de propiedad. Si intentan presentar esos documentos en cualquier lugar, los impugnaremos inmediatamente como fraudulentos, explicó Sofía. Tenemos evidencia sustancial de las intenciones de tus abuelos a través del fideicomiso debidamente ejecutado. Además, tenemos sus registros médicos que demuestran que estaban mentalmente competentes, el diario continuo que mantuviste y testigos como Margaret que pueden testificar sobre sus claros deseos. Mientras el equipo legal trabajaba, comencé a reunir pruebas sobre el historial de mala conducta financiera de mis padres. A través de una investigación cuidadosa y algunos contactos de la Facultad de Derecho, documenté las 2 quiebras de mi padre, un gravamen fiscal y una sentencia de reclamos menores contra mi madre por una empresa fallida en la que había recibido inversiones pero nunca entregó los productos. Para el jueves por la tarde, la desesperación de mi familia se estaba haciendo evidente. Valerie publicó un mensaje incoherente en las redes sociales, afirmando que yo había manipulado a nuestros abuelos enfermos y robado el legado familiar. Etiquetó a familiares lejanos y viejos vecinos, tratando de conseguir el apoyo de la opinión pública en mi contra. Mis padres adoptaron un enfoque más directo, presentándose en mi bufete de abogados sin previo aviso, exigiendo hablar conmigo. Cuando la recepcionista explicó que estaba en el tribunal, se negaron a irse, causando tal disturbio que la seguridad tuvo que escoltarlos fuera. Mis colegas estaban sorprendidos pero me apoyaron. El incidente solo fortaleció su determinación de ayudarme. Más tarde ese día, me enteré por un vecino preocupado que mi padre había estado yendo de puerta en puerta por mi calle, diciéndole a la gente que yo era mentalmente inestable y tratando de obtener apoyo de la comunidad para su toma de posesión de la propiedad. Afortunadamente, la mayoría de los vecinos habían conocido a mis abuelos y a mí durante años y sospechaban de estos repentinos parientes preocupados, que rara vez habían visto. A medida que se acercaba el viernes, me preparé para todas las contingencias. Jaque estaría en la casa conmigo junto con Nancy y un notario público para presenciar cualquier interacción. Margaret también estaría presente, lista para testificar sobre el estado mental y los deseos expresados de mis abuelos si fuera necesario. Contacté a la policía local, explicando la situación y pidiéndoles que estuvieran listos para responder si mi familia intentaba una entrada forzada o creaba un disturbio. El oficial con el que hablé tomó notas detalladas y prometió marcar la dirección para una respuesta inmediata. Finalmente, instalé dispositivos de grabación legales en las habitaciones principales de la casa, asegurando que cualquier confrontación fuera documentada. Massachusetts es un estado de consentimiento de 2 partes para las grabaciones,
pero coloqué letreros visibles notificando en todas las entradas que la grabación de audio y vídeo estaba en progreso, cumpliendo con el requisito de notificación. El jueves por la noche, apenas dormí, repasando escenarios en mi mente. Pero debajo de la ansiedad había una certeza fundamental. Estaba haciendo exactamente lo que mis abuelos hubieran querido, protegiendo el hogar que habían mantenido con amor durante generaciones contra aquellos que solo lo veían como un día de pago. Pasara lo que pasara mañana, lo enfrentaría con la fuerza y la integridad que me habían enseñado. El viernes por la mañana amaneció claro y brillante, un hermoso día de primavera que contradecía la tormenta que se estaba gestando en mis asuntos familiares. Me desperté temprano después de una noche inquieta, me duché y me vestí cuidadosamente con un traje profesional azul marino, buscando automáticamente los pendientes de perlas que la abuela me había regalado para mi graduación de la Facultad de Derecho. Para los días importantes, había dicho. Este ciertamente calificaba. A las 8:30, mi equipo de apoyo se había reunido. Jaque llegó primero, trayendo café y una confianza tranquilizadora. Tenemos todo cubierto legalmente, me recordó. Hoy solo se trata de mantenerte firme. Nancy llegó después con la notaria pública, una mujer solemne llamada Patricia que había presenciado cientos de disputas de propiedad. Margaret llegó poco después, dándome un abrazo maternal antes de tomar posición en la cocina, donde comenzó a hornear por estrés. El aroma a rollos de canela pronto llenó la casa. Sofía Rodríguez completó nuestro equipo, trayendo copias de la orden judicial de emergencia que había sido concedida por el tribunal la tarde anterior, prohibiendo cualquier registro de transferencias de propiedad relacionadas con el patrimonio. Por si acaso intentan ir directamente al registro de la propiedad, explicó. Nos posicionamos estratégicamente. Yo me encontraría con mi familia en el porche delantero, el umbral simbólico que buscaban cruzar. Los demás permanecerían adentro, fuera de la vista inicial, pero listos para dar un paso adelante cuando fuera necesario. La carpeta que contenía todos los documentos relevantes del fideicomiso, la orden judicial y la evidencia del estado protegido del patrimonio, estaba sobre la pequeña mesa junto al columpio del porche, un contrapunto visual a cualquier papel fraudulento que mi familia pudiera traer. Precisamente a las 11:45, 15 minutos antes de su plazo autoimpuesto para mi desalojo, un SUV negro se detuvo en la acera. Detrás de él llegó un gran camión de mudanzas, su motor retumbando mientras se estacionaba en doble fila en la estrecha calle. Varios vecinos interrumpieron su jardinería para observar el espectáculo. Mi padre salió primero del SUV, vestido con lo que probablemente pensaba que era un atuendo de negocios impresionante, un traje ligeramente ajustado con gemelos llamativos. Mi madre lo siguió, con el rostro endurecido por una determinación sombría, gafas de sol de diseñador ocultando sus ojos. Valerie salió de un salto al final, prácticamente saltando de anticipación, con el teléfono ya en la mano como si estuviera lista para documentar su victoria. Detrás de ellos, dos hombres bajaron del camión de mudanzas, con aspecto incómodo al sentir la tensión. Mi padre les hizo un gesto impaciente para que avanzaran. Me levanté lentamente del columpio del porche, con la carpeta en la mano, y esperé. Que vinieran a mí en mi territorio, el hogar que mis abuelos habían confiado a mi cuidado. Justo a tiempo para presenciar tu partida, veo, gritó mi padre mientras se acercaban al camino de entrada. Espero que estés empacada y lista para irte. Agitó la carpeta que llevaba, presumiblemente conteniendo sus documentos fraudulentos. Permanecí en silencio, de pie, erguida, en la parte superior de los escalones del porche mientras se acercaban. Varios vecinos se habían acercado, sintiendo el drama y quizás preocupados por mi bienestar. Trajimos un camión para ayudar con tus cosas, añadió mi madre con una voz falsamente dulce, diseñada para presentar una imagen de preocupación familiar a los vecinos que observaban. Sabemos que esto debe ser difícil. Cuando llegaron al pie de los escalones del porche, finalmente hablé. Antes de que avancen más, debo informarles que esta propiedad está bajo vigilancia de vídeo y audio, y hay testigos dentro de la casa. Todo lo que digan o hagan está siendo grabado. Eso los detuvo momentáneamente. Mi padre se recuperó primero, su sonrisa se tensó. Siempre tan dramática, Olivia. Esto no cambia nada. Tenemos documentos legales que nos dan la propiedad de esta propiedad. Volvió a agitar su carpeta. ¿Te refieres a tus documentos falsificados?, pregunté con calma.
Los que supuestamente anulan un fideicomiso irrevocable establecido hace más de un año cuando mis dos abuelos estaban vivos y eran legalmente competentes. La sonrisa de mi madre vaciló. Valerie miró con incertidumbre a sus padres, el guión claramente no se desarrollaba como estaba planeado. El rostro de mi padre se ensombreció mientras subía los 2 primeros escalones. Ahora escúchame. Esta casa me pertenece. Mis padres querían que yo la tuviera. Lo que sea que les hiciste firmar cuando estaban enfermos no cambia eso. En ese momento, la puerta principal se abrió detrás de mí, y Jake salió, seguido por Nancy, Sofía, Patricia la notaria y Margaret. La vista de 5 adultos, claramente profesionales y preparados, detuvo en seco a mi padre. Señor Morgan, dijo Jake amablemente. Soy Jake Thompson, abogado del fideicomiso familiar Morgan. Creo que estaba a punto de acusar a su hija de fraude e influencia indebida. Por favor, continúe. Estamos grabando para el tribunal. La boca de mi padre se abrió y se cerró sin emitir sonido. Mi madre lo agarró del brazo, susurrando urgentemente. Los hombres de la mudanza se movieron incómodamente, uno mirando su reloj. Quizás deberías decirles a los de la mudanza que no serán necesarios hoy, sugerí en voz baja. Ni ningún otro día. Encontrando su voz por fin, mi padre farfulló, esto es ridículo. Tengo un derecho legal sobre esta propiedad. Tengo la documentación aquí mismo. Agitó la carpeta de nuevo, pero no hizo ningún movimiento para abrirla. Sofía dio un paso adelante, su comportamiento profesional imperturbable. Como abogada del patrimonio, debo informarle que hemos obtenido una orden judicial de emergencia que impide cualquier registro de transferencias de propiedad fraudulentas relacionadas con este patrimonio. Le tendió una copia de la orden judicial. Además, debo advertirle que presentar documentos falsificados a una institución financiera u oficina gubernamental es un delito grave en Massachusetts, punible con hasta 5 años de prisión. El color se drenó del rostro de mi padre. Mi madre dio un paso adelante, intentando un enfoque diferente. Olivia, cariño, claramente ha habido un malentendido. Solo queremos lo mejor para la familia. Quizás podamos discutir esto en privado, sin toda esta gente. No hay nada que discutir, dije con firmeza. La abuela y el abuelo establecieron el fideicomiso familiar Morgan para proteger sus bienes y su legado. Todas las propiedades e inversiones están en manos del fideicomiso, que yo administro como fideicomisaria designada. Esta fue su elección, hecha libremente mientras estaban vivos y bien. Cualquier documento que tengan que afirme lo contrario es fraudulento. La frustración de mi padre se desbordó. Esto no ha terminado, Olivia. Soy tu padre. Eso cuenta para algo legalmente. Lucharé esto hasta la Corte Suprema si es necesario. Me aseguraré de que todos sepan cómo manipulaste a 2 personas mayores. Tu reputación quedará arruinada. Jake dio un paso adelante de nuevo. Señor Morgan, ¿está amenazando con presentar demandas frívolas y participar en difamación? Porque eso constituiría acoso y posiblemente extorsión. Debería añadir eso al registro. El conductor del camión de mudanzas se acercó con cautela. Señor, estamos cobrando por hora. ¿Movemos algo o no? Mi padre lo ignoró, su rostro contorsionado por la rabia. Pequeña ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No pude evitar la corta e incrédula risa que se me escapó. ¿Todo lo que han hecho por mí? Me abandonaron cuando tenía 5 años. La abuela y el abuelo me criaron, me amaron, me enseñaron todo lo importante sobre la vida y la familia. Solo aparecían cuando necesitaban dinero o pensaban que había algo que ganar. La cruda verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros. Incluso Valerie parecía incómoda ahora, su teléfono bajado, ya no grabando la humillante escena. Tengo algo más que deberían escuchar, dije, sacando mi teléfono. Reproduje la grabación que había hecho de su conversación en el jardín durante los últimos días del abuelo, sus voces claras mientras tramaban cómo aprovecharse de la confusión de la abuela y dejarme fuera por completo. Mi madre jadeó. El rostro de mi padre se tornó de un alarmante tono púrpura. «Eso es ilegal», farfulló. «No puedes grabar a la gente sin su conocimiento».
De hecho, interrumpió Nancy, la ley de Massachusetts permite la grabación si la persona que graba es parte de la conversación o tiene el consentimiento de una parte. Olivia estaba presente y consintió en su propia grabación. Perfectamente legal. Para entonces, varios oficiales de policía habían llegado, respondiendo a las llamadas de vecinos preocupados por la creciente confrontación. A medida que se acercaban, mi padre pareció finalmente comprender la futilidad de su posición. Esto no ha terminado, siseó, retrocediendo por los escalones. La familia no debería tratar a la familia de esta manera. En eso, estamos completamente de acuerdo, respondí suavemente. Los oficiales preguntaron si había algún problema. Expliqué brevemente que mi familia había hecho suposiciones incorrectas sobre la propiedad y que todo estaba bajo control. Mi equipo legal proporcionó contexto adicional, mostrando a los oficiales los documentos del fideicomiso y la orden judicial. Derrotados pero aún desafiantes, mis padres y mi hermana regresaron a su SUV. El camión de mudanzas se alejó, su misión incumplida. Mientras se iban, no sentí triunfo, solo una profunda tristeza por lo que la familia debería haber sido, pero nunca fue en mi caso. Margaret me apretó el hombro. Tus abuelos estarían tan orgullosos, dijo en voz baja. Muy, muy orgullosos. De pie en el porche que mi abuelo había construido, rodeada de personas que habían mostrado más cuidado y lealtad que mis parientes de sangre jamás habían tenido, supe que tenía razón. Esto nunca se había tratado de dinero o propiedades. Se había tratado de honrar el verdadero significado de la familia y las promesas que hacemos a quienes amamos. Tras esa confrontación en el porche, muchos asuntos prácticos requirieron atención. Jaque presentó la documentación necesaria para crear un registro permanente de la validez del fideicomiso y mi posición como fideicomisaria. Nancy me ayudó a asegurar protecciones legales adicionales contra futuros desafíos. La policía local, ahora familiarizada con la situación, añadió patrullas adicionales pasando por la casa durante varias semanas. Lo más sorprendente fue que la oficina del fiscal del distrito me contactó para presentar cargos por intento de fraude y falsificación. Después de mucha reflexión, decliné presentar cargos criminales contra mi propia familia, a pesar de sus acciones. No por algún afecto residual, sino porque sabía que mis abuelos hubieran querido que actuara con nobleza. El fiscal respetó mi decisión, pero mantuvo el archivo del caso abierto por si acaso. Durante varios meses, viví con una ansiedad persistente, sobresaltándome con sonidos inesperados y revisando constantemente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Mis padres hicieron algunos intentos más de contacto, alternando entre amenazas de litigios interminables y súplicas lastimeras a la lealtad familiar. Finalmente, cuando quedó claro que el fideicomiso era, de hecho, inexpugnable, y que tenía evidencia significativa de sus intenciones fraudulentas, las comunicaciones cesaron por completo. Vivir sola en la casa que una vez había estado llena del calor y la sabiduría de mis abuelos era tanto un consuelo como una fuente de dolor. Cada habitación guardaba recuerdos, el abuelo leyendo en su sillón favorito junto a la chimenea, la abuela tarareando en la cocina mientras preparaba la cena del domingo, los dos bailando lentamente viejos discos en la sala de estar cuando pensaban que yo estaba estudiando arriba. El silencio a veces era abrumador. Me encontraba hablando en voz alta con ellos, pidiéndoles consejo o simplemente compartiendo mi día como lo hacía cuando estaban vivos. A veces imaginaba que podía oír la risa profunda del abuelo o percibir el leve aroma del perfume de la abuela. El duelo, descubrí, no sigue un camino lineal. Vuelve en círculos inesperadamente, desencadenado por un sonido familiar o el cambio de estaciones. Reconociendo que necesitaba ayuda para procesar todo lo que había sucedido, comencé a ver a la doctora Lillian Parker, una terapeuta especializada en duelo y trauma familiar. Sus gentiles preguntas me ayudaron a desenredar las complejas emociones, el duelo por mis abuelos, la ira hacia mis padres, la traición, la culpa por desear a veces una familia normal y una profunda soledad que parecía no tener fondo. Lo que estás experimentando es un duelo complicado, explicó la doctora Parker durante una sesión. No solo estás de luto por tus abuelos, sino también por la pérdida de la idea de familia como debería ser. Esa es una doble pérdida significativa. Trabajando con ella, aprendí a separar las acciones de mis padres de mi propio valor, a reconocer que su codicia y manipulación reflejaban sus defectos de carácter, no un fracaso de mi parte.
Lo más importante es que comencé a entender que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Mis colegas del bufete de abogados se convirtieron en una fuente inesperada de apoyo. Jake y su esposa, Naomi, me invitaron a cenas festivas. Sofía me visitaba regularmente con café y conversación. Incluso los socios principales, normalmente reservados, mostraron su preocupación a través de la mentoría y la inclusión en casos importantes. Unos 6 meses después de la confrontación, tomé la difícil decisión de renovar partes de la casa. No para borrar la presencia de mis abuelos, sino para fusionar su legado con mi propio futuro. Mantuve intacta la biblioteca del abuelo con sus libros y su cómodo sillón de cuero, pero convertí un dormitorio sin usar en una moderna oficina en casa. La cocina de la abuela permaneció en gran parte sin cambios, aunque añadí nuevos electrodomésticos que a ella le hubiera encantado explorar. El cambio más significativo llegó cuando establecí el fondo de becas Harold y Martha Morgan en mi facultad de Derecho, dedicado a apoyar a estudiantes interesados en el derecho de la tercera edad y la protección de poblaciones vulnerables. Usar una parte de los activos del fideicomiso de esta manera se sintió correcto, una continuación de sus espíritus generosos y una forma de crear algo positivo a partir de la dolorosa historia de nuestra familia. Mi vida profesional también evolucionó. Basándome en mi experiencia personal, cambié mi práctica legal para centrarme exclusivamente en el derecho de la tercera edad y la planificación patrimonial. Trabajar con familias para crear fideicomisos y medidas de protección que evitaran el tipo de explotación que mis padres habían intentado se volvió profundamente satisfactorio. Cada cliente protegido se sentía como una pequeña victoria, un efecto dominó de bien proveniente de la sabiduría de mis abuelos al establecer nuestro fideicomiso. Poco a poco, construí un nuevo tipo de familia a mi alrededor. Margaret continuó visitándome regularmente, ahora más amiga que empleada. Mis vecinos, que habían presenciado el drama en mi porche, se volvieron más cercanos, invitándome a fiestas de la cuadra y eventos comunitarios. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente, encontrando conexión a través de historias compartidas, tal como lo había hecho con mis abuelos. 2 años después de esa confrontación en el porche, recibí un pequeño sobre por correo sin remitente. Dentro había una breve nota de Valerie. Lamento lo que pasó. Estaban equivocados. Yo estaba equivocada. ¿Te extraño? Ninguna solicitud de dinero, ninguna mención de la casa o el patrimonio, solo un simple reconocimiento y lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. Después de mucha consideración, respondí con una nota igualmente breve: gracias por decir eso. Es importante. No invité a más contacto, pero dejé la puerta ligeramente entreabierta. Quedaba por ver si algo saldría de ello, pero el intercambio se sintió como un pequeño paso hacia la sanación, si no la reconciliación. En cuanto a mis padres, no he tenido contacto desde ese día. A veces veo sus nombres en mi carpeta de correo no deseado o noto una llamada perdida de un número desconocido que podría ser de ellos. He hecho las paces con la probabilidad de que nunca tendremos una relación saludable. Esa aceptación, aunque dolorosa de alcanzar, ha sido liberadora. La lección más profunda de este viaje ha sido comprender que la familia no es una garantía automática de amor o lealtad. La verdadera familia, ya sea relacionada por sangre o unida por elección, debe construirse sobre el respeto, la honestidad y el cuidado genuino. Mis abuelos me mostraron lo que significa una familia real, y en su ausencia, he encontrado nuevas formas de honrar ese legado creando mi propia familia elegida de amigos y mentores. Todavía me siento en el columpio del porche algunas noches, especialmente en primavera, cuando el jardín que la abuela amaba estalla en flor. La casa ya no se siente vacía, sino llena tanto de recuerdos como de nuevas posibilidades. El fideicomiso que mis abuelos establecieron protegió más que solo propiedades. Preservó una base desde la cual pude reconstruir y crecer después de la pérdida. Para cualquiera que enfrente desafíos similares con la familia y la herencia, mi consejo es simple: documenten todo, confíen en sus instintos y recuerden que protegerse contra la explotación honra a quienes realmente los amaron. Mantenerse firme contra aquellos que se aprovecharían de los vulnerables no es egoísta, es un acto de valentía e integridad. ¿Alguna vez han tenido que protegerse a ustedes mismos o a alguien que aman de miembros de la familia que mostraron su verdadera cara cuando había dinero de por medio? Compartan su experiencia en los comentarios a continuación. A veces, saber que no estamos solos en estas situaciones difíciles puede ser increíblemente sanador.
Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite escuchar que defender lo que es correcto, incluso en contra de la familia, es a veces la elección más amorosa que podemos hacer. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentren la fuerza para proteger lo que más importa en sus propias vidas.